Bien, ya hemos visto un poco entonces cómo la disponibilidad del medicamento, ¿verdad? Cómo los pacientes pueden acceder al medicamento de disponibilidad y acceso. Y veremos ahora en este apartado, vamos a hablar acerca del uso de los medicamentos, cómo se promueve el uso de estos medicamentos para ese tipo, para la población en general. Bien, entonces, ¿cuáles son algunas de las razones que justifican asumir un concepto y una práctica que se ha denominado uso racional de los medicamentos, que es el, digamos, el concepto y la práctica oficial promovida por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud? Sin embargo, nosotros consideramos que se debe hablar más del uso razonado de los medicamentos. Sin embargo, es una discusión que podemos hacer posteriormente. Entonces, una de las primeras justificaciones para promover el uso racional de los medicamentos es la amplia disponibilidad de fármacos. Como ya lo hemos dicho, existe una amplia variedad de medicamentos en el mercado que han recibido registro sanitario y que están disponibles para la población. Incluso algunos tienen nombres similares que tienen mecanismos de acción que son diametralmente opuestos, es decir, son compuestos que, aunque tienen un nombre similar, no tienen nada que ver con el uso que se les puede dar desde el punto de vista terapéutico. Entonces puede haber también riesgo potencial de errores en la prescripción por la falta a lo mejor de pericia en la prescripción o por el exceso de trabajo que pudieran tener también ellos. Y además deben recordarse que el profesional que está formado para el uso para conocer todo lo que es la práctica y el uso de los medicamentos es el farmacéutico. Entonces, por lo general, pudiera cometerse mayores errores de prescripción. Sin embargo, también hay errores asociados al proceso de suministro, en la selección, en la dispensación y en la administración del producto, porque también se pudieran cometer errores por exceso de trabajo, falta de personal, etcétera, o por la falta de capacitación y actualización del personal de salud, específicamente de farmacéuticos y personal de enfermería. También puede haber errores asociados a la utilización del medicamento por parte del paciente, que lo consuma a unos horarios que no debe, que lo consuma con alimentos que pudieran retardar el uso, que incluso pudieran bloquear el efecto de los medicamentos, y que estos errores son muchas veces involuntarios, pues el paciente no sabe que esos medicamentos pudieran interactuar, por ejemplo, con un jugo o con una fruta o con algún tipo de alimento. Y el riesgo potencial de interacción entre los diferentes medicamentos, sobre todo en personas de edad avanzada que por lo general siempre tienden a tener más de un medicamento, aunque esto pudiera pasar en cualquier edad. Aquí solamente hablamos de que, recuerden en la epidemiología, hablamos de que hay un mayor riesgo de algunas personas, sobre todo las personas de grupos etarios de edades posteriores, adultos posteriores, que por lo general, repito, tienen más de un medicamento prescrito para su consumo diario. Entonces el uso razonado de los medicamentos, ¿verdad? Lo que busca es garantizar la disponibilidad de medicamentos seguros, eficaces y de calidad garantizada, que ya lo hemos discutido un poco. Que haya servicios farmacéuticos que garanticen el suministro de medicamentos de una manera oportuna y en condiciones de calidad. La oportunidad aquí tiene que ver entonces que el medicamento esté cuando se requiera, cuando sea necesario, ¿verdad? Y que entonces además se promueva un uso razonado de los medicamentos. Entonces vean que aquí está el circuito completo. Entonces que el medicamento esté, que además esté en el momento que requiere, en condiciones de calidad, que se garantice su eficacia y que además se use de manera adecuada. ¿Esto para qué? Para producir el impacto epidemiológico que se busca. Es decir, disminuir el impacto que tienen, por ejemplo, las infecciones o cualquier tipo de problema de salud en el perfil epidemiológico de la población. Que se cumpla con los objetivos terapéuticos y se garantice un uso adecuado de los medicamentos para garantizar la salud de la población. Entonces vean ustedes algunas implicaciones sanitarias del uso no razonado de los medicamentos o de un uso inadecuado de los medicamentos. Por ejemplo, frecuencia en los problemas asociados a los medicamentos. En los Estados Unidos, un estudio demostró que el 23% de los pacientes pueden experimentar alguna falla terapéutica, es decir, que el medicamento no produzca el efecto que se espera de él. Un 10,5% de los pacientes pueden presentar un nuevo problema de salud, es decir, el medicamento genera una reacción adversa de tal magnitud que termina produciendo un nuevo problema de salud, diferente al problema de salud para el cual él está consumiendo el medicamento de forma originaria. Y además un 6,5% una combinación de ambos, es decir, tanto falla terapéutica como un nuevo problema de salud. Este fue un estudio hecho en 1995 por Johnson y Budman. Sin embargo, las actuales investigaciones demuestran que la situación no ha variado mucho.
Hay una alta frecuencia de reacciones adversas fatales. Durante los últimos 30 años, las defunciones por reacciones adversas a los medicamentos se han mantenido entre la cuarta y la sexta causa de muerte en los Estados Unidos. Este es otro estudio hecho en Estados Unidos por Lázaro y colaboradores en 1998. Y el impacto económico de esos problemas se halla en el orden de los 76,6 mil millones de dólares por año, según el mismo estudio hecho por Johnson y Budman. Y aunque puedan ser, digamos que estos estudios puedan ser cuestionados, sin embargo, recientes estudios, nuevos estudios han demostrado en diferentes oportunidades que la situación no ha cambiado. O sea, que se sigue manteniendo más o menos estos mismos indicadores a lo largo de estos últimos años. De hecho, fíjense que la Organización Mundial de la Salud estima que más del 50% de los medicamentos que se prescriben, se dispensan o se venden en el mundo se hace de forma inapropiada. Y la mitad de los pacientes no los consumen además de forma correcta. Es decir, vean ustedes hasta dónde pudiera llegar la magnitud en el impacto socioeconómico que tiene el uso inadecuado de los medicamentos en la población. Nuevos problemas de salud que se pueden generar, fallas terapéuticas que terminan dilapidando de alguna manera la credibilidad que pudiera tener los servicios de salud o que pudieran también terminar llevando al paciente al consumo de más medicamentos e incrementando también el riesgo de poder experimentar interacciones de los mismos y nuevos problemas de salud. El uso excesivo, insuficiente o indebido de los medicamentos, por supuesto que tiene efectos nocivos para el paciente y constituye un desperdicio de recursos de todo punto de vista, tanto para el privado como para el público, es decir, tanto como el que paga el medicamento de su bolsillo o el que paga un seguro privado para que en el cual los medicamentos están considerados, que de hecho son pocos, o tanto para el Estado, que es el que tiene que soportar ese costo en la erogación de los medicamentos para atender la situación de salud de los pacientes. Fíjense entonces también que los países, más del 50%, continúa la Organización Mundial de la Salud, de los países no aplican una política básica de medicamentos para fomentar un uso razonado de los mismos. Es decir, no tienen definida, ¿verdad? Establecida, digamos que normada, una política de medicamentos que esté dirigida a garantizar un uso razonado de los medicamentos. No se aplica mucho, se hace mucho desde forma esporádica, pudiera ser incluso depende mucho también de la dirección o de los profesionales de la salud y de la voluntad. Entonces es más voluntarista, perdón, que una política como tal de los estados. Además de eso, en los países en desarrollo, la proporción de pacientes tratados de conformidad con directrices clínicas es inferior al 40% en el sector público y alrededor de 30% en el sector privado. Entonces, pueden ustedes tener una idea de que si esto sucede en países donde se supone que son países desarrollados, ¿verdad? Países de ingreso alto, en los cuales ya hay establecidas políticas, definidas políticas de medicamentos, ¿cómo será la situación en países como los nuestros, en los cuales no se definen políticas de salud y tampoco se definen políticas de medicamentos? O sea, pudiéramos hablar casi que más del 10% o menos del 10% de los pacientes son tratados según directivas o directrices clínicas, ¿verdad? En ambos sectores. Entonces, otra de las implicaciones, sigue comentando en este documento al cual ustedes pueden acceder, esta nota de prensa de la Organización Mundial de la Salud, también dice que uno de los graves problemas a los cuales nos estamos enfrentando actualmente tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. Y esto por dos factores. Primero, porque los laboratorios farmacéuticos han, digamos, centrado su estrategia en la investigación y producción de medicamentos que son para tratamientos mucho más costosos o para enfermedades de tipo crónico y ha olvidado un poco de todo lo que es la producción de nuevos antibióticos. Y además los medicamentos, entonces en su uso irracional, el uso irracional que se hace sobre todo de los antibióticos, por ejemplo, en el uso para enfermedades de tipo viral como las gripes, entonces eso ha aumentado el riesgo de la resistencia a los antibióticos. Es decir, el uso de antibióticos que anteriormente era sensible para algunas bacterias, ya esto está teniendo problemas y las bacterias están siendo resistentes a los antibióticos que se encuentran disponibles en el mercado, sobre todo a nivel de las instituciones hospitalarias.
es donde se presenta más este fenómeno. Otra de las implicaciones del uso no razonado de los medicamentos son las reacciones adversas a los medicamentos y los errores en la medicación. Son graves las reacciones adversas, incluso de hecho hay algunas reacciones adversas, ustedes verán más adelante en la carrera, como hay reacciones tipo A y reacciones tipo B. Las reacciones tipo A son idiosincráticas, es decir, dependen de los pacientes y por lo general son fatales. Mientras que las reacciones tipo B pueden ser reacciones debidas a más al uso y se pueden establecer como con mayor se puede dar una mayor predicción en el tipo de reacciones y se pueden tomar previsiones para minimizar el efecto que estas tienen en los pacientes. También hay desperdicio, por supuesto, se reitera el desperdicio de recursos, el gasto que se hace en la compra de medicamentos que no son efectivos, que no tienen el impacto adecuado. Y además la pérdida de confianza del paciente en las instituciones de salud. Cuando un paciente acude a una institución de salud y recibe una medicación que no le da la respuesta que él espera, pues eso va deteriorando su confianza en el sistema. Y evidentemente entonces, bueno, acude a otras prácticas o acude a digamos, a otras alternativas que pudieran a lo mejor tener un impacto mayor o un impacto más negativo en la situación de salud. Por eso entonces, todos estos factores terminan, digamos, que condicionando o justificando el por qué es necesario desarrollar una política de uso adecuado de los medicamentos. Entonces, en virtud de ello, la misma Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud, ¿verdad?, ha propuesto o ha promovido desde hace aproximadamente 30 años el concepto de uso racional de medicamentos, pero no solamente el concepto, sino la práctica también del uso racional de los medicamentos, que es, entonces, lo define como la recepción adecuada por parte del paciente de un medicamento de acuerdo con sus necesidades clínicas, en la dosis que sea adecuada, además a sus requerimientos individuales, durante un tiempo que sea adecuado y a un costo que el individuo y la comunidad puedan soportar. Recuerdan lo que decíamos tanto del financiamiento privado como el financiamiento público. Es decir, si el medicamento no está, pero lo requiere, es posible que requiera un medicamento que el paciente tenga que comprar el medicamento y ahí es un financiamiento privado. Pero si el financiamiento subsidiado se encuentra dentro del sistema de suministro, que es un sistema público, ¿verdad? Entonces también hay una derogación que debe hacer entonces la comunidad. Por eso entonces que el costo es fundamental en el concepto también del uso razonado de los medicamentos.